en la organización. Recién Soledad y Lucía habían hecho referencia a lo que era el formato. Hacían referencia hacia el formato, no sé si por ahí Soledad o Lucía, Soledad, que es quien había escrito en un primer momento si era Zoom o YouTube, a lo que estábamos haciendo referencia con formato, y Lucía también había hecho una pregunta. ¿Querés desactivar el micrófono y hacerla vos, Lucía? Bien. Lucía lo que decía era, ahí está, dale. Toda tuya. Hola, hola, ¿se escucha? Lucía. Sí, se escucha bien. Yo te voy buscando, vos empezás a hablar y yo te voy buscando para a ver si te encuentro. Dale, decí, Lucía. Bueno, no, en realidad sí, mi pregunta era más que nada en relación a eso. No tenía bien en claro qué era el formato, si era el medio por el cual nosotros teníamos que conectarnos con los alumnos, por ejemplo, como esta clase de Zoom, o hacer un video y con ese video, digamos, mandarlo a través de alguna plataforma. Claro, bueno, se entendió recién entonces con el ejemplo sí. que dimos con Julián. Sí, sí, perfecto, ahí me quedó claro. A veces en este sentido también van a ver que el formato y el medio es como que se vinculan, ¿no? Tienen como una misma situación, es como que se desdibujan uno en otro. Eso, lo más importante de eso es que ustedes tengan claro los conceptos, y esta idea de desdibujar es una idea que yo no, desdibujar por ahí no sé si es la palabra más afortunada, pero digo, cómo se implican unos conceptos y otros, ¿no? Cómo se mezclan, porque nosotros venimos viendo cosas en compartimentos, ¿no? Porque es necesario conceptualizar, es importante conceptualizar y es necesario. Lo importante, y en este proceso de reflexión que Leo mencionaba ayer en el Zoom, y que con tanta claridad en un momento dijo, si no hay reflexión no hay experiencia, que es una frase que adoré, debo decir, porque hay un autor que, si lo quieren seguir y les interesa esto de la experiencia, que es Walter Benjamin, lo explica de una manera excepcional, cómo se configura la experiencia, ¿no? En este proceso de reflexión, todas estas situaciones conceptuales siempre están entrando en comunicación, ¿sí? Siempre están entrando en comunicación. Y eso es lo importante que podamos ver, sobre todo en este tema que son las estrategias de enseñanza, ¿no? Porque en las estrategias se juegan muchas situaciones conjuntas, ¿no? Conjuntas. ¿Qué más? Escucho. Bien, respecto a los formatos, pero sí respecto a la pregunta que le hiciste a Julián, Fabi, acerca de los recursos didácticos, Aye había dado el ejemplo de comando directo y había hecho también alguna apreciación. No sé, Ayelen, si querés a ver, también tomar. Si la encuentro. Ella lo que volcó en el chat es que la estrategia es subjetiva y pregunta si depende de cada situación. La estrategia depende de todas las situaciones, incluso del estilo de cada profesor, depende la estrategia, porque está tan vinculada, como dijimos hoy cuando preguntó Julián, con la intervención, está tan vinculada con la intervención que también tiene que ver con los estilos, tiene que ver con los posicionamientos en relación a los modelos, ¿sí? Sí, obviamente, que, a ver, vamos a acomodar la palabra subjetividad también, ¿no? Vamos a acomodar la palabra subjetividad porque tiene que ver con un montón de cosas que ustedes hablaron ayer también con Leo, con lo de los anteojos, ¿sí? Con un montón de cuestiones en relación a lo que es subjetivo. Digo,
desde el punto de vista de que quien está haciendo la intervención, ¿sí?, está generando una estrategia de enseñanza en un momento determinado de la clase, desde el punto de vista que ese profesor, profesora, es un individuo que se está conformando como sujeto en relación con otros, ¿sí?, hay siempre algo que la subjetividad está mediando, siempre. No hablamos de la subjetividad del prejuicio, de la subjetividad de la mirada sobre lo que se puede o lo que no se puede en relación al prejuicio. Hablamos de una subjetividad que es inherente al individuo y que el individuo no deja en casa cuando empieza a conformarse como sujeto. Hace el esfuerzo y lo hace. Trata de objetivar lo más posible la situación, sí. Es un ejercicio, lo dijo ayer Leo también, ¿sí? Lo dijeron creo que Leo y Marcela los dos, y a muchas cosas se aprende haciendo, o a todo se aprende haciendo, a observar se aprende observando, a intervenir se aprende interviniendo, y en ese campo que es, o en esa situación que es la intervención, a ser objetivo en tanto individuo que está operando sobre situaciones de lesotres, también se aprende interviniendo, ¿no? Es un aprendizaje, es cuándo intervenir, cómo intervenir, de qué manera hacerlo, sobre todo el cuándo, ¿no? Sobre todo el cuándo, es un aprendizaje que se hace ahí. ¿Por qué? Porque la estrategia es una construcción conjunta, ¿sí?, que tiene que ver con una intención que es de este individuo, ¿sí?, pero que depende de las respuestas de ese otro individuo, y en tanto proceso de conformación de sujetos entre ambos. Entonces, es compleja. No sé si contesté. ¿Aye? Sí, ahí Aye me avisó que no puede hacerlo por audio, por eso escribió, y... Puede haber distintas estrategias, pone, ¿no? ¿Había otra pregunta antes o sigo con Aye? Ayelén lo que dice es, ok, gracias, en una misma clase puede haber distintas estrategias, esa es la pregunta. Me surgió con el plan que tuvimos que hacer, la forma en que expliqué las acciones, me parece que utilicé distintas estrategias. Bueno, no hay una estrategia igual a otra. Todas son distintas estrategias, partiendo desde el punto de que la estrategia es eso, es una acción situada que se construye, ¿sí?, en ese momento de tensión entre el objeto y el sujeto, ¿sí? La estrategia es la intervención en relación a la situación. Por lo tanto, al no haber nunca dos situaciones iguales, nunca hay dos estrategias iguales, dos situaciones de estrategia. ¿Se entiende? ¿Se puede entender esto? ¿O quieren que empecemos a configurarlo desde otro lugar? ¿Lu? ¿Se puede entender? Yo creo, Sí, Fabi, que dale. lo que podríamos profundizar es en función de esto último que comenta Yelén, que hace referencia a que en el plan, cuando lo estuvo haciendo, explicó diferentes acciones y le parece que en esa explicación de las acciones hay una utilización de distintas estrategias. Por ahí poder revisar si la estrategia es del orden del plan o la estrategia es del orden de la clase. Ahí vamos, gracias Lu, gracias. Sí, bueno, hoy dijimos al principio cuando hablábamos con Julián, ¿no? Lo fuimos como deduciendo, ¿sí?, que la estrategia de enseñanza no se planifica, ¿sí?, que lo que se planifican son los recursos metodológicos, en tanto técnicas de enseñanza y sus procedimientos, ¿sí? Eso es lo que se planifica, eso es lo que estaríamos planificando cuando organizamos el plan de clase. Cuando organizamos el plan de clase y definimos las acciones, ahí estamos definiendo recursos y procedimientos, ¿sí? Vamos, por ejemplo, decimos, tengo la intención de trabajar en la clase, interceptar la pelota, en un juego de invasión, interceptar la pelota.
entonces propongo como acción el loco, ¿saben? El loco, el barco, no sé qué otro nombre le dicen, 2 afuera, 1 adentro, ¿sí? Bueno, lo propongo, 2 afuera, 2 adentro, ¿no? Entonces, pienso, bueno, propongo esta acción, les voy a decir, les voy a explicar el juego, les voy a decir cómo se hace, les voy a decir que va a haber 2 jugadores afuera, 2 jugadores adentro, y que el objetivo de los jugadores de adentro es interceptar la pelota. No voy a decir ni cómo, ni cuándo, y voy a marcar un espacio determinado para que esas 2 parejas, ¿no? Tampoco voy a decir qué pasa cuando se intercepta la pelota, voy a dejar. Entonces, ahí estoy haciendo, ¿sí? Una asignación de tarea, recurso metodológico, ¿sí? Con consigna abierta, procedimiento, ¿sí? Eso es lo que planifico, lo que pienso, lo que defino, delimito mientras estoy escribiendo, ¿no? La acción. Voy a la clase, ¿sí? Consigno. Tengo en el playón varios grupos que están haciendo desarrollando esa acción, ¿no? Y me mantengo expectante. Observo. En un momento estoy observando uno de los espacios donde están trabajando las 2 parejas, ¿sí? Y ya no está esa situación en la que 2 adentro, 2 afuera, sino que se empieza a dar un movimiento, ¿no?, de interacción, en el que no está tan claro que las 2 de adentro son las que interceptan, las 2 de afuera, ¿no? Son las que se pasan la pelota, y miro, y pienso, es el momento de tensión entre lo que yo pedí que se hiciera y lo que se está haciendo. Es un momento de tensión. Tengo que intervenir. Voy a decidir cómo intervenir. Y digo, estratégicamente, ¿cómo voy a intervenir? ¿Y en qué pienso cuando voy a intervenir? En mi propósito. Y entonces miro y digo, ¿están interceptando la pelota? Sí. Estratégicamente, ¿reviso la consigna o no la reviso? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos, Lu? Sí, va. ¿Va? ¿Qué estaría faltando para que completemos ahí? Digo, entonces, la estrategia es esa situación que yo defino en la clase en función de lo que tengo pensado hacer y de lo que quiero que suceda, ¿sí? Yo. Y a la vez, en lo que me devuelve el estudiante, la estudiante, en relación a eso que yo quiero que suceda, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo estrategias para enseñar, pero ellos y ellas también tienen estrategias para aprender, ¿no? Entonces ahí es donde se define la estrategia de enseñanza, en función de la respuesta de los otros. Imposible de planificar, se juega en la incertidumbre, en lo que no sé qué va a pasar, ¿sí? Ahí se juega la estrategia de enseñanza. Por lo tanto, como nunca sé qué va a pasar, se juega en la incertidumbre, se juega en un marco de tensión, y en función de los puntos de inflexión que se dan a través de las respuestas que los otros le dan a mis preguntas, a mis situaciones, a mis consignas, siempre es distinta, ¿m? Y no se puede planificar, porque no sé lo que va a pasar. Yo en casa no sabía que iba a pasar eso, yo en casa estoy sentada y digo, perfecta, es una asignación de tareas con consignas abiertas, tengo 2 afuera que son los que se pasan la pelota, 2 adentro que la van a interceptar. Y supongo, presupongo, quiero creer, no imagino, quiero creer, presupongo, intuyo, en función de mis conocimientos pienso que esto se va a dar de esa manera, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Hay algo con lo que, no es que no cuento con eso, no puedo contar con eso, porque no me pertenece, le pertenece a los otros la decisión de cómo van a encarar aquello que yo estoy proponiendo. Ese es el momento en el que yo genero la estrategia de enseñanza, cuando recibo la respuesta de los otros. Ahí yo podría haber decidido, ojo, esa es mi estrategia,
pero podría haber tenido otra estrategia, haber dicho, no, yo quiero que la consigna salga como yo la dije, alto,